Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días para todos. Desde Santiago de Chile les saluda Darío Ballesteros, con un saludo fraternal desde el Cono Sur, desde el City, Chile. Continuando con nuestra serie ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. Hoy quiero compartir con ustedes algo que he llamado servicio, fruto y obra de la fe. Quiero el día de hoy que revisemos esa correlación directa, fuerte, que hay entre el servicio y la fe. Y para eso quiero citar inicialmente de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, los versículos del 9 al 11, que dicen así: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El pasaje inicia hablando que hay un reposo por alcanzar. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Es decir, el reposo, el descanso, es algo posterior a la obra. Descansa quien ha hecho una tarea. Reposa quien ha adelantado una labor. Y pone el ejemplo de Dios. Dios ha descansado de las suyas. Y finaliza diciendo: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay entonces una invitación a esforzarnos. Eso es lo que significa procurar. A esforzarnos en vivir ese reposo, el reposo de Dios, para no caer en ejemplo de desobediencia. Es decir, obediencia es esforzarnos por buscar ese reposo. Y como al reposo le antecede el servicio, hay que hacer la tarea. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo descansar si no servimos? O más bien, lo que el pasaje deja claro es que no se puede descansar si no se es útil. ¿Habrá alguna relación entre el servicio, entre el hecho de ser útil y la fe? Bueno, vamos a ver eso. Y para eso quiero que reflexionemos inicialmente en la necesidad de la complementación en toda relación humana. Es claro que los seres humanos somos interdependientes, nos necesitamos unos a otros. Es fundamental en todo grupo humano, bien sea una empresa, bien sea un equipo deportivo, aún las familias, necesitamos siempre trabajar en armonía, trabajar unánimemente. Sin embargo, eso ha sido algo tremendamente difícil para el ser humano. Y obviamente eso complica el alcance de las metas colectivas. Pero ¿por qué es tan difícil trabajar en complementación? ¿Por qué es tan difícil la unidad y la armonía entre los seres humanos? Pues básicamente porque el individualismo, el egoísmo del ser humano que viene desde su vieja naturaleza, el egoísmo que prima en el viejo hombre, pues está allí siempre minando esa unidad, esa armonía necesaria. Y por otro lado, los miedos, el miedo a ser rechazado, el miedo a ser usado o manipulado por otros, el miedo a salir herido emocionalmente, incluso el miedo a los que son diferentes, que básicamente son todo el resto de la humanidad, porque somos todos singulares y particulares. Eso hace que
sea muy difícil entre nosotros trabajar juntos, ser unánimes y por tanto servirnos unos a otros. Como les digo, en todo tiempo ha sido muy difícil esa complementación entre los seres humanos. Pero resulta que el Señor Jesús nos dio ejemplo de servicio. En Marcos 10:45 leemos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y también en Lucas 22, del 24 al 27, el Señor Jesús demanda incluso que los que están en posiciones de liderazgo sean útiles, que sirvan. Allí leemos: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El Señor Jesús entonces no solamente nos da ejemplo de servicio, de ser útil a un entorno, de ser útil a mi prójimo, sino que demanda que aquellos que están en posiciones de liderazgo, de autoridad, sean útiles y sirvan a los demás. Porque el Señor Jesús sabe muy bien que el reposo ocurre luego de servir. Y servicio y fe están fuertemente relacionados. Veamos entonces dos líneas de esa relación. En primer lugar, la fe es el soporte y es el motivo para servir. Todos nosotros podemos seguramente haber tenido tiempos en los cuales no vemos motivación para servir. Y nuestros miedos o lo que consideramos grandes diferencias puede llevarnos a pensar que no vale la pena o que no será bien recibido nuestro aporte, nuestra ayuda a un determinado grupo. Allí es donde la fe de nuestro Señor Jesús nos inspira a hacer y a actuar por algo más grande que nuestros miedos y nuestros intereses. El Señor Jesús dijo en Juan 14:12: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. De allí vendrá el reposo del que habla Hebreos 4, del 9 al 11, de hacer las obras que él hizo, de reproducirlo a él, a sus obras, creyendo en él, permite precisamente superar el miedo y el individualismo. Y obviamente eso conlleva reposo, conlleva paz, conlleva descanso real. Por tanto, la fe es motivación, es impulso para servir, para superar los miedos, para superar el individualismo. En un segundo lugar, el servicio también es manifestación de la fe. La pregunta que hay que hacerse es: ¿por qué y para qué servimos? Si servimos buscando un intercambio o un rédito codicioso, ganancias ambiciosas, obviamente no estamos reproduciendo al Señor Jesús. Servir es poner en práctica nuestra fe. Servimos al prójimo creyéndole al Señor Jesús. Y Él lo ratificó de una manera magnífica en la parábola del buen samaritano, esa que está allá en Lucas 10, entre el 25 al 37. Básicamente lo que allí ocurrió fue que un intérprete de la ley le preguntó: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor Jesús le contrapreguntó diciéndole: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces el intérprete de la ley respondió correctamente, refiriendo al primer y mayor mandamiento: amarás a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero a renglón seguido, este intérprete de la ley volvió a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Entonces el Señor Jesús le relata la parábola del buen samaritano, que básicamente habla de un hombre que fue herido por unos malhechores
y pasó un sacerdote, luego pasó un levita y finalmente pasó un samaritano que lo socorrió, que lo llevó hasta una posada, que dejó dinero para que lo atendieran y que si incluso iba a costar más el servicio, pues él iba a pasar nuevamente a dar lo que hubiera de saldo. Entonces, el Señor Jesús deja en claro que el que hace misericordia, que el que tiene compasión del necesitado, ese es el prójimo de aquel. Concluyendo, y así le dice al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo. Ser útil al que requiere de ayuda física, emocional, espiritual, tener compasión del que precisa apoyo, eso es amar al prójimo. Y servir es manifestar nuestra fe en Cristo. Es el mandato para todos. De esa acción deviene el reposo divino. El reposo del que habla Hebreos 4 libera de la zozobra, de la inquietud generados por el egoísmo y el miedo, que quebrantan toda unidad, que quebrantan la complementación necesaria para vivir. La calma que está por venir, esa que necesitamos acceder, ocurre al entrar a disfrutar del reposo divino, luego de hacer la tarea. Por eso dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y luego con la parábola del buen samaritano, finaliza diciendo, ve y haz tú lo mismo. Ten compasión, ten misericordia de tu prójimo, porque eso es conjugar y hacer el mandato divino. Por eso, servir es fruto y obra de la fe. Cuando creo en Dios, entonces sirvo. Vamos a orar. Dios de los cielos, te doy gracias por este día. Te pido a ti, Señor mío, que nos permitas no solamente alcanzar tu reposo. Anhelamos y necesitamos de ese tu reposo. Queremos aprender de ti para ser útiles a nuestro prójimo, para reproducirte fielmente a ti haciendo tus obras. Por eso hoy te pedimos, límpianos de toda negligencia para dejar todo egoísmo, todo miedo y manifestar nuestra fe en ti, sirviendo a nuestro prójimo. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.